Reciban un cordial saludo, apreciados hermanos. Vamos a tener un estudio de la lección de la escuela sabática nuevamente. Es la lección número 9 y en esta hora estará compartiendo este estudio con el pastor David García. Bienvenido, pastor. Gracias, hermano Gamaliel. Un placer también saludar a la hermandad y a todos los que son seguidores de nuestra página. Vamos a implorar la presencia de Dios y la iluminación de su Santo Espíritu para poder responder de la manera que a Él le agrade. Así que invito a todos los presentes para que también puedan guiar sus mentes y sus corazones a nuestro Dios. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, gracias le damos una vez más por el privilegio que nos da de estudiar la lección de la escuela sabática. Queremos pedir en esta hora de manera muy especial que vamos a abrir esta lección, que nosotros podamos, Señor, aprender más de su santa palabra. Queremos que su Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones y sobre todo que nos ayudes, si hay algo que poner en práctica, que lo podamos hacer. Bendiga a cada uno de mis hermanos en las diferentes regiones del mundo y que nos están sintonizando, que sea de mucha bendición para ellos y también para la iglesia a nivel mundial. Pedimos, Señor, que nos guarde de todo mal, nos guarde de todo peligro y que también usted pueda responder las plegarias de mis apreciados hermanos que nos están sintonizando. Hay muchas necesidades en su pueblo. Pedimos, Señor, que también usted se pueda manifestar en él. En el nombre de Jesús suplicamos estos favores. Amén. Amén. Vamos a estudiar la lección número 9 para el sábado 28 de febrero del 2026. Y la lección se titula Uvas silvestres. Tenemos una nota de introducción, vamos a darle lectura y nos dice: ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Isaías 5:4. Con el más tierno cuidado la alimentó y cuidó, a fin de que produjese frutos de justicia. Su lenguaje es: ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Isaías 5:4. Pero esta viña plantada por Dios se inclinó a tierra y enlazó sus zarcillos en derredor de soportes humanos. Sus ramas se extienden ampliamente, pero lleva los frutos de una viña degenerada. Según Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 81. Y aquí observamos nosotros en la lección el resultado de la nación de Israel. El Señor esperando que diese uvas, pero uvas buenas. Nosotros encontramos el resultado de una decisión que hizo la nación. No hacer caso al llamado de Dios. Nosotros notamos que dice que dio uvas y la viña se volvió una viña degenerada. Sus frutos fueron frutos degenerados. La pregunta que vamos a tratar de responder en toda la lección es justamente eso. ¿Qué es lo que hace que uno dé frutos que están incorrectos? Vamos a estudiarle una lección muy importante, muy interesante de qué es lo que produce nuestras decisiones. Y delante de Dios vamos a ver cómo Él nos responsabiliza a nosotros de los resultados que nosotros demos en nuestra vida. Vamos a comenzar con las preguntas. Tenemos la pregunta número 1 con el pastor David y nos dice: ¿qué proverbio era y es inaceptable para el Señor? Muy bien, queridos hermanos, vamos a tener el estudio de un capítulo del libro de Ezequiel con una enseñanza muy amplia. Es muy importante que todos tomemos tiempo para poder reflexionar acerca de esto, porque en este capítulo lo que estudiamos y aprendemos es la responsabilidad individual de cada persona, ya que según el reclamo de Dios por medio del profeta, el pueblo de Israel había perdido completamente el sentido de responsabilidad acerca de sus acciones. Y es allí donde había un adagio, un proverbio, un refrán que se había convertido en el pensamiento o la idea que según el pueblo de Israel los absolvía de cualquier responsabilidad. Y el refrán lo encontramos en el versículo 2 de Ezequiel, cuando dice: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias
y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ese es el refrán que se utilizaba, ¿verdad? Y es lo que, según el estudio de esta lección, era algo inaceptable, no solamente para aquel tiempo, sino para este tiempo también. Y este refrán, ¿qué es lo que trata de mostrar o qué es lo que involucra como concepto de criterio? Bueno, las uvas agrias que se comieron los padres representan, ¿verdad?, los pecados propios de estas personas, ¿ya? Pero la dentera de los hijos, que podríamos decir, ¿verdad?, que es esa sensación que se siente en los dientes cuando uno a veces come cosas ácidas por mucho tiempo, ¿verdad? Se destemplan los dientes. Eso es lo que simboliza o representa el concepto de dentera. Dice, ¿verdad?, que se representa en esta enseñanza como los sufrimientos que los judíos creían que les había sobrevenido a causa de los pecados de sus padres. En otras palabras, en el tiempo en el que se cita esta denuncia, los israelitas, ¿verdad?, indicaban con este refrán que ellos no eran responsables de la situación que les estaba pasando, que todo lo que ellos estaban sufriendo hasta ese momento era culpa de generaciones anteriores a ellos. De allí, ¿verdad?, es donde se creía, bueno, todo lo que nos pasa es culpa de nuestros padres, es por lo que hicieron nuestros antiguos. Eso es lo que manifestaba el pueblo de Israel con este refrán. Sin embargo, nosotros comprendemos de que en el versículo 3 nos dice ya el profeta, claro, transmitiendo la voluntad de Dios, lo siguiente: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y aquí, en esta parte, es que puntualizamos cómo es que el Señor nos da a conocer de una manera muy clara, muy sencilla, que Él nos ve de manera individual, que no considera las consecuencias de nuestros actos de manera colectiva, que no podemos confundir culpa a consecuencias de las obras de las generaciones que estaban antes de mí. Sí es posible que yo pueda vivir las consecuencias del mal actuar de mis padres, de mis abuelos, pero eso no quiere decir de que yo, ¿verdad?, sea culpable por los actos de generaciones anteriores si yo no participé de esas mismas obras. Eso es algo que no quedaba muy claro, estaba confundido el pueblo de Israel en aquel entonces, y quizás ahora también, hermano Gamaliel, hay cierta confusión en relación a esto. Quiero ir concluyendo mi comentario sobre esta pregunta, ¿verdad?, acerca de que también algunos confunden la expresión que se utiliza en el tercer mandamiento, cuando allí menciona, ¿verdad?, y hago misericordia, bueno, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí algunos utilizan eso para decir, ¿verdad?, de que es consecuente el pecado en las generaciones, o sea, más bien la culpa o los castigos como una herencia, ¿verdad? Pero no es así. Cuando el mandamiento se pronuncia de tal manera, se está refiriendo así, ¿verdad?, a la transmisión de conductas, ¿verdad?, de prácticas que como consecuencia traen la culpa a quien las hace, y también los castigos, ¿verdad?, o las tristes consecuencias de destrucción, la depravación. Así que es allí, ¿verdad?, donde tenemos que tener muy claro en relación acerca de lo profundo que era la manifestación de este proverbio, la mala aplicación que hacía el pueblo de Israel, y cómo el Señor también, por medio del profeta Ezequiel, habla que somos responsables de manera individual o personal por las acciones que hacemos, sean obras justas o sean obras injustas. Eso lo veremos más adelante en el estudio de la lección también. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor David,
por el comentario y quisiera añadir un poco, un comentario sobre este refrán o proverbio, porque este tenía un gran problema y es que la justicia de Dios se veía afectada diciendo este refrán, porque lo que están tratando de decir por medio de estas cosas es hacer a Dios como alguien injusto, ¿verdad? Entonces ese era el problema, distorsionaba la justicia de Dios y también la responsabilidad individual también de cada generación sucesiva, porque aquí menciona dos generaciones, los padres que comen uvas y los hijos que se le están destemplando los dientes. Entonces, si este refrán se repetía, el problema es que estaba distorsionando también esta verdad fundamental de que cada quien es responsable. Ellos estaban diciendo que a nosotros se nos están transmitiendo los males, ¿verdad? Como el pastor ya bien lo explicaba. Así que, en resumen, ¿qué proverbio era y es inaceptable para el Señor? El proverbio es: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O pudiéramos decir, si lo prefieren, y los hijos se les destemplan los dientes. Pasemos a la pregunta número 2 ahora. Dice así: ¿cómo explicó Dios a su pueblo el principio de la responsabilidad y salvación individual? Ahora Dios quiere decirle al pueblo quién es responsable de qué. Y en Ezequiel 18:20 encontramos el versículo: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué es lo que el Señor está aclarando a través de este versículo? Él está aclarando que cada persona tiene su responsabilidad de manera individual. Sí, el hijo no puede pagar pecados de sus padres. Eso solamente pasa en algo terrenal, hermano. Un ejemplo, un padre que se endeuda y le hereda las deudas a sus hijos, pero eso pasa en ese nivel terrenal. Pero hablando aquí de la salvación individual y de mi manera de proceder hoy en día, no es responsabilidad del padre o del hijo. Cada quien es responsable, pero yo no puedo estar cargando o haciendo obras en beneficio de otros, ¿verdad? Yo tengo que hacer mi propia justicia si yo deseo salvarme. No puedo pedirle a mi papá, si mi papá es pastor, si mi papá es muy misionero, mi madre es una mujer ejemplar. Yo, por el ejemplo de ellos, porque ellos son íntegros, yo no voy a lograr salvación. Yo tengo que también decidir vivir una vida de piedad. Así que no importa, ¿verdad? El pecado que haya cometido el padre, por muy feo que haya sido, yo no lo heredo. Yo no llevo esa culpa, no voy a cargar esa responsabilidad que de manera individual esta persona ha tenido, ¿verdad? Hay un ejemplo que se me viene en el caso del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que los fariseos, los escribas, decían mucho una frase: nosotros somos hijos de Abraham. La pregunta es, ¿qué querían decir con eso? Abraham fue un hombre justo y está calificado en el Nuevo Testamento como una persona justa y de fe y de buen ejemplo. Pero ¿de qué sirve decir yo soy hijo de tal persona? Yo desciendo de tal generación si yo no estoy haciendo lo bueno que imitó esa generación. No vale de nada. Por eso el texto dice: la justicia del justo será sobre él. ¿Sí? Nosotros no creemos que podemos ganar la salvación a expensas del esfuerzo de otro. ¿Sí? Nosotros mismos tenemos también que decidir qué camino nosotros vamos a llevar. Parte de la nota nos menciona, voy a leer las primeras 3 líneas: es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Aquí dice que es inevitable que muchas veces sí se sufran las consecuencias. Un ejemplo, imaginémonos a un padre que fue alcohólico.
Seguramente dejó muchos problemas. Las consecuencias de la vida de mi padre, quizás enemistades, quizás pleitos, quizás se van a sentir sí esas consecuencias en la familia. Pero dice que la culpa delante de Dios, Dios no me va a castigar por algo que mi padre hizo, que mi madre hizo también. Y viceversa también, el padre no va a pagar algo delante de Dios que su hijo haya cometido. Así que lo único que sí nos dice este párrafo es que hay cosas que sí se transmiten. Lo que se transmite, dice acá, las malas inclinaciones, eso se transmite, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de enfermedades, degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. A veces podemos preguntarnos, ¿y yo por qué siento inclinaciones hacia cierto tipo de comportamiento? Pues hay que revisar nuestro árbol genealógico. Puede ser que los padres, los abuelos traían o practicaban cierto tipo de cosas que hoy yo las puedo sentir, pero aún así el Señor dice que me responsabiliza, porque las inclinaciones y los apetitos solamente son deseos, por ejemplo, pero soy yo también el que decido. Yo mismo tengo la capacidad, con la ayuda de Dios, de decidir si cambiar esas tendencias, esas inclinaciones que heredé. Va a ser una lucha, porque se nace con esas inclinaciones, pero sí se puede con el poder de nuestro Dios. Aquí dice que si seguimos la misma conducta pecaminosa, entonces Dios nos hace responsables. Pero si nosotros cambiamos, por supuesto, no seremos responsables por la conducta de terceros. Entonces, en resumen, ¿cómo explicó Dios a su pueblo el principio de la responsabilidad y salvación individual? La explicó declarando que cada alma responde por su propio pecado. El Hijo no carga la culpa del Padre, ni el Padre la culpa del Hijo. Amén. Ahora vamos a pasar a otra parte y vamos a ver algunos ejemplos para entender más estos conceptos que estamos estudiando. Pastor David, pregunta 3. ¿Qué ejemplo explicativo basado en 3 generaciones fue dado? Muy bien, vamos a leerlo. Se encuentra en Ezequiel 18, versículo 5, versículo 10 y versículo 14. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, mas si él engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos, no hiciere según ellos. Bueno, vemos de que estos son extractos, ¿verdad?, de lo que el capítulo 18 en sí lleva, correlativo desde el versículo 5 hasta el versículo 15, 16. Nos damos cuenta, ¿verdad?, de que se mencionan 3 generaciones, como lo dice la pregunta, pero de línea directa. Un hombre, ¿verdad?, que hace lo justo, estamos refiriéndose a un hombre con una vida ordenada, una vida de acuerdo con lo que la ley de Dios indica, en acuerdo con los juicios de Dios, pero que esté bajo esos principios de conducta recta, justa. Menciona la Biblia que engendra a un hijo que, según dice la Biblia literalmente, es ladrón, derramador de sangre, o sea, en otras palabras, un hombre que en vez de seguir el buen ejemplo de su padre piadoso, se descarría completamente, abandona la virtud para practicar el pecado, los vicios, etc. Fíjense qué interesante. Luego, en esa condición de vileza, en esa condición de impiedad, porque es un conocedor, o sea, lo que llama la atención y ustedes deben de profundizar es de que estamos viendo acerca de un padre que tiene un hijo y de este hijo que tiene otro hijo. Estamos viendo, por eso decía, una línea directa de ascendente y un efecto distinto también. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque algunos pensamos de que así como viene la familia
X, ¿verdad? Con tal apellido, así van a ser todas sus descendencias. Hay gente que cree eso, inclusive dentro de la iglesia, lo más lamentable. Ah, sí, ya conocemos que esa gente es chismosa, toda esa familia es así. ¿En qué momento nosotros tenemos la libertad de generalizar? No podemos hacerlo. Eso es lo que en esta lección estamos aprendiendo. Por eso nos muestra, ¿verdad?, este ejemplo tan claro. Ya vimos un hombre justo que aún con su rectitud engendra a una persona impía, ladrón, no por un mal ejemplo, sino a pesar de un buen ejemplo, de una buena crianza, a pesar de esto. Pero sin embargo vemos el caso contrario. Dice que este hombre ladrón, este hombre derramador de sangre, malo completamente, podríamos decir, dice que engendra otro hijo, un hijo que no es ajeno a lo que su padre hace. O sea, este hijo nace comprendiendo que su padre es un asesino, es un ladrón malo, se aprovecha de su prójimo, saca ventaja, pero de una manera desleal. Y él viendo todo eso, ¿sabe para qué le sirve? Para no practicarlo. Sino contrario, dice que al ver todo eso, este empieza a practicar justicia, empieza a hacer lo correcto. Entonces, yo me puse a pensar acerca de esto y analizar cómo a veces en nuestra iglesia, en nuestro círculo, ¿verdad?, íntimo de la iglesia, nosotros tenemos una mala comprensión acerca de el pecado, de la culpa y de sus consecuencias como tal. ¿Ya? En este sentido, yo he oído inclusive personas, ¿verdad?, que juzgan a un pastor porque alguno de sus hijos no sigue su mismo camino. Y decimos, ¿verdad? Es que ese pastor no sirve, que es un mal ejemplo. Y algunos dicen inclusive, como no puede gobernar su casa, ¿qué nos puede dar de ejemplo a nosotros? Pero nótese que la Biblia nos indica que esto es una posibilidad que se puede dar, que no necesariamente un hijo se puede perder porque yo le dé un mal ejemplo. Es una decisión que la persona toma a pesar del ambiente, a pesar de la influencia, a pesar, como decía nuestro hermano, de las debilidades físicas o morales que nosotros vengamos transmitiendo de manera generacional. Es algo muy independiente a eso. Entonces, sin embargo, nos muestra que pueden haber diferentes cambios. Yo puedo estar en un ambiente completamente desalentador y ser una persona íntegra, una persona que practique la justicia. Y puedo ser una persona que tuve todas las posibilidades, la enseñanza moral, bíblica, académica para ser la mejor persona, pero puedo decidir también, ¿verdad?, ser una persona perjudicial. Entonces, es un ejemplo a mi forma de ver y espero que mis palabras sean claras para poder ampliar un poco acerca de este ejemplo explicativo, ¿verdad?, acerca de cómo es, ¿verdad?, que el principio de responsabilidad y de salvación individual se puede manifestar en cada uno de nosotros. Y nótese y aclaro esto, la Biblia a mí me da a entender de que se está refiriendo en el círculo más íntimo, ¿verdad?, que es la descendencia o línea directa, por ejemplo, padre, hijo, nieto, bisnieto. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, se muestra cómo, ¿verdad?, en el momento de la práctica, las personas, ¿verdad?, Dios las responsabiliza y a la vez da una oportunidad para que puedan tener un cambio. La nota también que cita la lección en esta pregunta número 3 en consejos sobre la obra médico-misionera indica algo muy interesante. Quiero leerlo para que ustedes también tomen un poco más de detalle acerca de esta explicación. Dice así: muchos sufren como consecuencia de la transgresión de sus padres. Oiga bien, sufren. No dice que son culpables por las transgresiones de los padres. Sufren, eso es cierto. No se los puede censurar por el pecado de ellos, se explica. Sin embargo, y esto es muy interesante, tienen el deber de investigar en qué punto sus padres violaron las leyes de su ser. Imagínense ustedes el caso de una persona que por ejemplo, yo soy alcohólico, estoy poniendo un ejemplo, soy alcohólico, me gusta el alcohol y conozco a una mujer, me caso con ella y en ese estado de alcoholismo yo engendro hijos. Es un hecho que mis hijos van a formarse con una debilidad moral y con una cierta inclinación
a adquirir vicios. Y mi hijo es posible que si no tiene una enseñanza, no tiene el conocimiento de Dios, no comprende también a dónde lo puede llevar eso, un estado de madurez emocional, él también posiblemente va a ser alcohólico. Y creo que muchos de los que están compartiendo esto notarán que eso es algo real. Yo lo he experimentado también. Pero viene un momento, ¿verdad? Y el nieto también puede ser de que también tenga esa misma debilidad. Pero Dios también da la oportunidad que en cierto momento esa cadena de prácticas se corte. Y eso es lo lindo del Evangelio, porque es en el Evangelio donde nosotros podemos darnos cuenta que sí es posible, ¿verdad?, salir de ese destino de corrupción, de debilidad moral y física a la que el pecado nos ha llevado, ¿verdad? Entendemos que, y no hay que confundir la expresión cuando la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, es cierto, todos somos pecadores, pero no es una condición en la que debamos de permanecer, ¿sí? Esta pregunta 3 pienso yo que nos da la claridad y la responsabilidad también ahora de compromiso personal y de asumir de que yo soy responsable por lo que hago y no hay justificación el ambiente en el que yo me encuentre para poder determinar si vivir en justicia o vivir en impiedad. Amén. Amén. Solo quizás quiero remarcar un detalle, creo que es importante para nosotros, se encuentra en la segunda línea donde dice no se los puede censurar por el pecado de ellos. Como iglesia a veces se da ese mal, ¿verdad? Es un mal común también en el mundo, que a veces censuramos a los hijos por las prácticas que sus padres hicieron. ¿Cuántas veces se le ha puesto la etiqueta, verdad, a un hijo y le dice, no, o le dice el padre, ¿verdad? No, no te juntes con él porque vieras el padre cómo fue, vieras la madre cómo fue. A veces le ponemos esa etiqueta también a alguien que no tiene nada que ver, no tiene culpa. Es una persona diferente, con diferente identidad y también decisiones. Así que seríamos nosotros, ¿verdad? Pecadores también etiquetando a alguien de algo que no es solamente porque sus padres fueron de esa manera. Así que esa observación es importante también que la consideremos para al momento de querer señalar a alguien. Amén. Así que en resumen, podemos decir qué ejemplo explicativo basado en 3 generaciones fue dado. Y es el ejemplo de una familia. El abuelo que es justo y por su justicia vive, pero que engendra un hijo que se vuelve impío y muere por su pecado. Y a la vez este impío que engendra a su hijo y que viendo el mal proceder de su padre, decide cambiar y vive rectamente. Amén. Amén. Así que ahí encontramos las 3 generaciones. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 4. Dice la Escritura, ¿qué explicación adicional se le dio? ¿Qué explicación? Bueno, aquí nosotros vamos a ver la posibilidad de cambio que tiene una persona indistintamente si su generación es una generación justa o es impía también. Veamos el versículo. Del versículo 21 al 24 se encuentra la respuesta. Mas el impío, si se apartare de sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Así que ahí tenemos la primera parte de este versículo y de la explicación que se nos da. ¿Qué explicación? Aquí nosotros, para no tener una mala interpretación, se da esta explicación, porque cualquiera pudiera decir, no, es que yo ya estoy en una generación mala, tengo un camino ya demasiado torcido que no tengo posibilidad de cambiar. Cualquiera pudiera pensar de esa manera y a veces se dice estas cosas. ¿Cuántas veces, quizás de manera inocente, también lo hemos dicho en algún momento? No, pero es que yo ya soy así y yo no puedo cambiar, ¿verdad? Es unas palabras que se repiten con frecuencia aún dentro del seno cristiano. Pero, queridos hermanos, sí podemos cambiar y aquí nos está mostrando una persona que haya vivido impíamente, en pecado. Pero dice aquí, si se apartare. ¿Qué va a pasar si se aparta?
El Señor puede perdonar, el Señor puede restaurar, pero esta persona dice que tiene que guardar los estatutos, los mandamientos también del Señor. Es decir, lleva un proceso, debe arrepentirse, debe convertirse también, vivir una vida nueva. Si el impío cambia de vida, entonces dice el Señor que todas aquellas cosas malas que hizo, todos aquellos pecados que cometió, dice que no serán recordados. Y allí se utiliza, por ejemplo, aquella frase que el Señor manda los pecados al fondo de la mar, donde nadie puede sacarlos. Entonces el Señor dice que los avienta hasta el fondo del mar y no es recordado más toda esa impiedad que hizo. Por eso la pregunta en el versículo 23 tiene mucho sentido y el Señor dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Entonces el Señor no se place en que un impío muera en condiciones de esa impiedad. El Señor le place perdonar y da la posibilidad al impío, no importa la vida degradada que haya tenido o las inclinaciones depravadas que quizás haya también sido transmitidas en sus generaciones. Dice aquí que el Señor se goza ¿en qué? En el cambio, se goza en la conversión y está decidido, lo dice su palabra, que esas impiedades no serán recordadas. Pero tenemos también aquí el caso, ya no del impío, sino de una persona que ha obrado justamente. Veamos el versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Así que tal vez ahorita nosotros somos como esta persona, ¿verdad? No vivimos en la impiedad, tratamos de vivir en la justicia, pero puede también haber un cambio. No hay seguridad porque vengo de una familia cristiana, buenos cristianos, padres buenos también, servidores del Señor, y yo ahorita estoy llevando ese camino bueno también. No tenemos la seguridad, si nos confiamos, nos puede pasar como a este hombre, que fue justo en mucha parte de su vida, mucho tiempo, pero ¿qué es lo que hizo? Se volvió a su mal camino, a un mal camino, y el Señor dice, ¿qué pasará con él? ¿Vivirá? ¿Y todas aquellas obras buenas que hizo, las vamos a tomar en cuenta o no? El Señor dice que no. Una persona pudo haber gastado y ser gastado en la obra del Señor, dedicado muchos años, quizás recursos, talento, su disposición. Pero si en un momento, en la última etapa quizás de la historia de su vida, él se desvió, todas esas cosas buenas que hizo, pueden ser buenas obras, pueden ser que trajo muchas personas al Evangelio, donó mucho a la iglesia, ¿será tenido en cuenta eso? Pues la Biblia dice que no, no le será tenido en cuenta, porque por rebelarse, por prevaricar, entonces por eso morirá. Es decir, hermano David, que quizás no importa tanto el estado actual, sino el estado con que al final nosotros terminamos, ¿verdad? Exactamente. Ahorita podemos ser personas justas o al revés, impías. Ahorita no importa el estado actual, sino con el que vamos a finalizar nuestra vida. Si fuimos impíos y nos convertimos, a eso Dios le da más peso. Pero si fuimos justos y nos volvimos a la impiedad, también eso hará que restemos mucho. ¿Algún comentario, pastor? Sí, solamente agregar un poquito porque hay creencias acerca de esto, de que ya nuestro destino está determinado. Ese tema parece que se le llama la predestinación. No importa si yo he de salvarme, ya Dios lo ha establecido y yo me porte mal o me porte como me porte, yo ya soy salvo porque Dios así lo ha establecido. O algunos otros dicen lo contrario, ¿verdad? Si ya estoy condenado, no importa que yo quiera hacer lo correcto, ya Dios determinó eso. Pero aquí estamos aprendiendo que en realidad depende de nuestro accionar, depende de nuestro temor a Dios para poder recibir la justicia de Dios o la gracia de Dios o poder rechazarla también. Es interesante el poder ver dentro de todo este mensaje que tenemos una libertad también para elegir nuestro destino,
pero que ese destino también estará ligado no solamente a nuestra elección, sino a nuestras obras, ¿verdad? Habrán consecuencias, por eso se presenta el caso del impío que se arrepiente y del justo que cae en la impiedad. Así que mi hermano decía algo interesante también, ¿verdad? Ese es el problema a veces cuando jugamos, ¿verdad? Con la misericordia. Estamos un momento dentro de la iglesia, otro momento fuera de la iglesia. Y imagínense en el momento que la gracia se termine para mí o cuando la muerte llegue, ¿en qué situación estaremos? Porque Dios está dispuesto a olvidar, a perdonar, a tomarnos como si nunca hubiésemos pecado, pero si cambiamos nuestro accionar, si cambiamos de actitud, ¿verdad? Así que quizás podríamos hablar mucho acerca de este tema porque es muy profundo, pero sí recordar que también aquí se nos presenta, ¿verdad? Y según el espíritu de profecía, la obra del juicio que se está dando sobre cada uno de nosotros, que se está llevando, ¿verdad? Un escrutinio muy fiel, minucioso acerca de nuestra forma de vida de manera individual y también, ¿verdad? En el caso de con el conocimiento adquirido, eh, usar bien ese conocimiento en el sentido de que si yo comprendo que estoy haciendo algo malo, pues tengo la oportunidad de apartarme. Y en el caso de los que se han alejado, pues para que vuelvan también a los pies del Señor. Amén. Amén. Aquí menciona en una parte del espíritu de profecía, yo les invito para que lo lean, pero dice que el nombre, que aunque ahorita esté escrito en el libro de la vida, también puede ser borrado. Sí. Así que eso es importante que lo consideremos. Todos podemos estar escritos en el libro de la vida, pero no importa si ahorita estamos escritos, sino si va a estar escrito cuando sea la sentencia final. Eso es lo que importa, mis queridos hermanos. Entonces, en conclusión, a la pregunta 4, ¿qué explicación adicional se dio? La explicación es que si el impío se arrepiente, se vuelve de su mal camino y obedece, vivirá, y Dios nos recordará sus pecados. Y si el justo se aparta de su justicia, entonces morirá. No se le tendrá en cuenta todo lo pasado. Amén. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 5 y nos dice, ¿cómo abordó Dios la cuestión de la justicia en el trato con su pueblo? Pastor David. Muy bien, en esta parte ya del capítulo 18 que considera los versículos 25 al 29, nosotros nos encontramos en una especie de careo, un interrogativo confrontativo que Dios hace al pueblo por medio del profeta, en el cual, verdad, de manera espiritual, el tema es, en primer lugar, la responsabilidad individual y la justicia divina. Por eso es que la interrogante primera, ¿verdad?, que hace el profeta, tratando de ser el portavoz del mensaje de Dios, dice, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apártense el justo de su justicia, y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Miren qué interesante. Entonces, aquí en esas dos preguntas nos damos cuenta que el Señor hace como una especie de pregunta para hacer reflexionar al pueblo. No es justo, no es recto, perdón, el camino de Dios, ¿verdad? Porque en aquel tiempo, y lo marca el espíritu de profecías, si no estoy mal en Patriarcas y Profetas, menciona que Israel acusaba a Dios de haber sido injusto y de haber sido Dios el causante, ¿verdad?, de su ruina. Por eso es que el Señor, ¿verdad?, les preguntaba, ¿no es recto mi camino? Había llegado Israel al punto en el cual creía que el arrepentimiento para ellos no era una posibilidad, no era una opción, porque lo que estaba pasando no era causa de sus pecados, sino de otras personas. En otras palabras, no se responsabilizaban. Entonces, es allí, ¿verdad?, donde el Señor establece estas interrogantes y le hace una pregunta en la cual también es una aclaración afirmativa, porque les dice, ¿no son vuestros caminos torcidos? Y nosotros ahora podemos ver
de que sí eran los caminos del pueblo de Israel los torcidos, era el pueblo de Israel el que se había desviado de la voluntad de Dios. Hoy nosotros sí podemos ver de que era justo, aunque doloroso, las consecuencias que estaba pasando el pueblo, porque eran la consecuencia del pecado que había sido practicado de manera generacional. No era solamente, como lo comprendía Israel, culpa, ¿verdad?, de los antecesores. Por eso es que el Señor, ¿verdad?, en este punto resalta, como lo dije anteriormente, la responsabilidad individual y la justicia divina. Estaba tratando de mostrar, ¿verdad?, las condiciones que deben de permanecer para que el impío sea perdonado y también, ¿verdad?, la advertencia al justo para que se mantenga en integridad. Y eso sucede hoy en día también, apreciados hermanos y hermanas. Sucede que muchas veces nosotros en el pecado somos cegados. Hoy en día prevalece esto en la iglesia, a veces, hermano, en algunas personas que están mal, pero que no se sienten mal, personas que están en injusticia, pero no consideran que sea culpa de ellos, personas de que se van de la iglesia echándole la culpa a otros. No, ya me fui de la iglesia porque ahí en la iglesia no hay amor. No, porque ahí la predicación es muy dura. No, porque ahí los hermanos, ¿verdad? Por culpa de ellos me salí. Eso no es así necesariamente, pero muchas veces el pensamiento del ser humano que es echarle la culpa a otros, no asumir, ¿verdad?, la responsabilidad. Y en este sentido el Señor les dice, no es recto mi camino. Y claro que los caminos de Dios son rectos, ¿verdad? Los caminos de justicia, dice, aún el más torpe no se desvía de él. Pero cuando nosotros asumimos responsabilidad individual, ahora hay que reconocer, pienso en este sentido también, ¿verdad? Hay que considerar cómo nos estamos conduciendo, porque el Señor conoce cómo es nuestro andar. El Señor conoce, y si nos hemos desviado, también, ¿verdad? Considerar con madurez, con humildad, el hecho de que el Señor, cuando nos apartamos de nuestra impiedad, ¿verdad? Pues Él nos ofrece vida, nos ofrece perdón, nos ofrece también la salvación. Así que esta declaración termina preguntando en el versículo 29, no son rectos mis caminos, casa de Israel, y lo dice otra vez, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Esto es lo que pasaba en aquel entonces, ¿verdad? Y eso es lo que también hoy en día debemos de aplicar ya como una enseñanza para nosotros, hacer un análisis personal. A veces la iglesia, hermano Gamaliel, tiene el error de que vemos la salvación como algo colectivo. Y es muy alarmante y preocupante, al menos a nosotros como dirigentes, que la iglesia ve lo que la mayoría hace, aunque sea malo, y dice, no, pues como así lo hacen los demás, y adopta para sí esa misma actitud, sabiendo de que todos perecerán por su mal proceder, pero también individualmente es que Dios lleva, ¿verdad?, un registro, una evaluación para responsabilizar. Imagínense ustedes, bueno, vamos a ver más adelante en estudio futuro cómo el Señor muestra que nosotros por nuestras obras, por nuestra fe, por nuestra obediencia, no vamos a salvar a otros, solamente si en caso alcanzaríamos el beneficio para nosotros como individuos. Y eso es un principio, ¿verdad?, de la salvación también y de la práctica de la justicia divina. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Así que aquí el pueblo pensaba que Dios, o decía, afirmaba que Dios era injusto de la manera de proceder de él. Jamás el Señor va a ser injusto, ¿verdad? Y eso es lo que él trató de mostrarnos a través de estos versículos. En conclusión, ¿cómo abordó Dios la cuestión de la justicia en el trato con su pueblo? Lo abordó confrontando el razonamiento equivocado que tenían de la justicia y la manera de proceder de Dios, afirmando que los caminos de Dios son rectos y los caminos del pueblo son torcidos. Amén. Amén. Pasamos a la pregunta ahora número 6, que nos dice, ¿qué invitación hace el Señor? Y encontramos la respuesta en Ezequiel 18 del 30 al 32. Nos dice, por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Aquí el primer texto nos dice, voy a juzgarlos a cada
uno. Cuando a nosotros se nos llama la atención, es a cada uno. A veces el ser humano, como lo decía pastor, le gusta ver, no, pero es que todo lo estamos haciendo. Sí, pero el Señor nos va a responsabilizar por lo que cada uno hizo. Ahora, nos dice más adelante, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Así que la invitación del Señor es muy clara, mis apreciados hermanos. Si el camino que hasta ahora hemos llevado ha sido un camino torcido, hemos estado practicando cosas y nos disculpamos porque es que mi generación así lo hacía, es que la gente así lo hace, es que yo creo que de esa manera es. Cuando la Biblia nos está diciendo otras cosas, todavía es tiempo. Todavía es tiempo y el Señor abre la puerta, invita a las personas y dice, conviértanse. Prácticamente aquí estamos viendo nosotros los principios y los primeros pasos que debemos dar, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento, la conversión también. Si nosotros íbamos por un camino, ¿de qué se trata el arrepentimiento y la conversión? De cambiar la ruta y llevar ahora un camino que lleva hacia la vida eterna. El Señor nos dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué transgresión estoy cometiendo yo? Sin ver la del hermano, sin ver la de otro hermano, porque a veces el ser humano le gusta decir, si el otro lo hace, pues yo también. No, veamos nuestras propias transgresiones. ¿Cuántas veces ha pasado, hermano David, cuando a veces le tratamos de llamar la atención a una persona, ¿verdad? Le decimos, mire, de manera amable, le buscamos las mejores formas. Y a veces la respuesta que uno recibe es, pero mire el otro. ¿Y por qué al otro no le llama? Cuando, mis apreciados hermanos, la invitación es personal, echad de vosotros. Si el hermano no lo hace, si la otra persona no lo está haciendo, preocupémonos por nuestro bienestar individual. Eso es lo que estamos aprendiendo en esta parábola. Es de manera individual la responsabilidad. Allá si alguien más hace caso, sí o no, pues yo tengo que concentrarme para que en mí se logre la conversión. El Señor nos dice, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El Señor no se alegra con que una persona muera de manera impía, no se alegra con que una persona se aleje de la iglesia. Al Señor no le agrada eso. Por eso la última invitación vuelve a repetir el Señor en el verso 32, convertíos pues y viviréis. También la nota nos menciona que la transformación debe hacerse ahora. Cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, ya no es momento de pedir la transformación. Señor, transfórmeme ahorita porque me quiero salvar. Ya no es momento. Tampoco en la resurrección. Dice una parte también de la nota, saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. La resurrección tampoco va a hacer que seamos personas diferentes. Es nuestra decisión en el presente que decide si nosotros vamos de verdad a transformarnos y la que va a determinar nuestro destino eterno. Amén. Para concluir, ¿qué invitación hace el Señor? Bueno, la invitación es a arrepentirse, a convertirse, a apartarse del pecado y recibir un nuevo corazón, un nuevo espíritu también, escoger el camino de la vida eterna. Amén. Vamos a pasar a la pregunta número 7 y nos dice, ¿cuánto ama a Dios perdonar? Bueno, nosotros cuando hablamos acerca del amor, la Biblia describe que el amor es la síntesis de lo que involucra o abarca el carácter de Dios. El amor de Dios se ve manifestado en todo, en la creación, en la ley de Dios, y se vio personalizado cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra, se humanó y tuvo que vivir una vida ejemplar de sacrificio, ¿verdad? Bajo el precio de la muerte, para que nosotros podamos tener la oportunidad de la justicia
de la misericordia, del perdón y de la salvación. Entonces, cuando a mí se me pregunta, me llamó la atención esta interrogante, ¿cuánto ama a Dios perdonar? Pues mucho, porque desde el momento que el hombre pecó, no encontramos sino la intención de Dios de poder devolver al hombre en su estado natural, como cuando fue formado en santidad. Desde aquel momento cuando le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y desde el momento que también en Apocalipsis todavía nosotros nos dice, yo estoy a la puerta y llamo, nos damos cuenta que para el Señor, ¿verdad? No hay otro aspecto más de importancia que el poder perdonar. Y en esta última parte de la lección se citan dos pasajes. El libro de Salmos 86:5, cuando dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Hay que entender, bueno, al menos yo comprendo algo en esta última parte, que el perdón es un derecho que Dios quiere darle a todos, pero es un derecho el cual no todos hacemos uso de esa bendición, porque el perdón es condicional. Para poder recibir perdón, vemos, y para poder alcanzar misericordia, como lo veíamos en la pregunta anterior, yo tengo que hacer cambios en mi vida, tengo que hacer compromisos, abandonar el pecado, incluso, ¿verdad? Restituir. Pero en esta parte también el Señor habla acerca de que hay que invocarlo, ¿verdad? Hay que rogar el perdón. Juan también dice, si confesamos nuestros pecados, aquí involucro otro principio para la salvación muy importante. No solamente es el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, ¿verdad? O la conversión, sino también involucra la confesión. La confesión, que puede ser de muchas formas, puede ser de carácter privado, dice el Espíritu de Profecía, o puede ser de carácter público, pueden ser ofensas que solamente sean hechas a Dios y únicamente a Él deban de ser confesadas, pero la confesión es una condición también para alcanzar el perdón de Dios. No hay ningún lugar a dudas, apreciados hermanos, que nos permita cuestionar que Dios nos ame o no nos ame. Tenemos muy claro que el amor de Dios es infinito, es incomparable. Lo vemos manifestado en la Biblia, en el diario vivir. Lo que también, ¿verdad?, nos hace constatar acerca de ese amor perdonador de Dios es el hecho, ¿verdad?, de ese vínculo que hizo nuestro amado Salvador cuando vino a la tierra con los hijos de los hombres. Mediante lazos, dice el Espíritu de Profecía, que nunca serán quebrantados. Imagínense qué hermoso es que nuestro Señor Jesús lleva, ¿verdad?, nuestra forma humana delante del trono del Padre. O sea, no se avergüenza, ¿verdad?, de nosotros y nos considera sus hermanos. Así que, ¿qué más podría decir yo? He leído en un libro de que la ciencia del amor de Dios será el estudio, ¿verdad?, constante por todas las generaciones en la eternidad. Imagínense cuánto tiempo utilizaremos para poder profundizar en el amor de Dios, en cómo, a pesar de que nosotros, por la amalgama que muchas veces provocamos con el mundo, y aunque nuestros frutos no son lo que el Señor quisiera, ¿verdad? Porque dice, sí dieron uva, pero las uvas eran silvestres, ácidas, ¿verdad?, agrias, que producen dentera. Eso es lo que muchas veces nosotros le damos al Señor, pero que Él inclusive, a pesar de nuestra condición, está dispuesto a darnos esperanza. Lo que queda en nosotros es, ¿verdad?, no permanecer, ¿verdad?, en el pecado. Y si permanecemos en algo, que sea en la justicia de Cristo. Amén. Amén. Así que cuando el hombre pecó por primera vez, lo primero que anhelaba el Señor era perdonarle. Amén. Y hoy en día también el Señor sigue anhelando. Cuando un hombre peca, cuando nosotros caemos en pecado, lo primero que el Señor anhela no es señalarnos, sino es perdonarnos. ¿Por qué? Porque según el libro de Salmos, el carácter de Dios
es así. No es que Dios solamente perdone, es que Él ya es así, es su esencia, su naturaleza, es una naturaleza de perdón. Así que es muy profundo, mis apreciados hermanos, comprender, ¿verdad? Cuánto ama a Dios, no se puede medir. Cuánto Amén. ama perdonar, no tiene medida, mis apreciados hermanos. Podemos decir que si lo queremos englobar en palabras, ama mucho, profundamente, de manera infinita. Dios ama perdonar. Amén. Así Amén. que hemos estudiado una lección, creo que muy interesante, mis apreciados hermanos, que nos ha hecho reflexionar sobre nuestra responsabilidad que llevamos delante de Dios, pero también sobre el cambio que el Señor espera de nosotros si estamos en pecado. Y es posible el cambio, hermano. No digamos, no, tengo años siendo así. Dios puede cambiarnos y nos puede transformar. Amén. Vamos a hacer una oración para finalizar el estudio de esta lección. Bondadoso Padre y amante Dios que está en el cielo, le damos gracias por su bendita palabra que día con día es una luz que resplandece en nuestro entendimiento. Hoy, Señor, gracias porque usted nos permite por medio de la escuela sabática comprender cuál es su voluntad para con nosotros. Gracias porque de manera individual nos considera. Gracias, Señor, porque se interesa por nuestra salvación, por nuestro bienestar presente y eterno. Ayúdenos, Señor, para cambiar nuestro mal comportamiento. Ayúdenos para mantenernos firmes en la fidelidad, en la santidad y en la justicia. Y perdone nuestros pecados. Reconocemos, Señor, nuestra vileza. Queremos que podamos ser transformados antes de la venida de nuestro Señor Jesús por segunda vez. Y esperamos, Señor, que un día podamos tener un carácter que nos haga idóneos para alcanzar la salvación. Que los comentarios que hemos vertido en esta hora puedan ser de ayuda. Perdónenos, Señor, nuestra incapacidad y ayúdenos, Señor, para poder dar comentarios conforme a su voluntad, que sean de utilidad y de mayor comprensión para las personas que anhelan también conocer más acerca de su bendita voluntad. Bendiga a todo su pueblo que es parte del estudio de la escuela sabática, sea por este sitio, por esta página o por los demás. Pido que a todos, Señor, nos dé de su Espíritu Santo para que con claridad, con rectitud, Señor, también podamos hablar lo que la sana doctrina nos enseña. Bendiga a mi hermano Gamaliel que ha sido parte de esta explicación en esta hora. Perdone nuestros pecados y denos de su paz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es de esta manera como hemos llegado al final del estudio de esta lección, esperando que cada comentario que se haya vertido pueda ayudar para que ustedes también puedan estimular el pensamiento y las respuestas también a la hora de darlas también y compartirlos con la iglesia. Nada más nos queda agradecerles por su sintonía y también agradecerle al pastor David porque nos ha acompañado en este estudio. Ha sido un placer, hermano Gamaliel, compartir contigo y también con la hermandad. El Señor les bendiga y a poner en práctica lo que el consejo divino nos muestra para salvación. Amén. Amén.